Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa Controles de Cavilar TV, de Cavilar, Piensa, Siente, Actúa. Hoy en una jornada un poco distinta, pero con las ganas de estar junto a ustedes y de contribuir precisamente a toda esta red de buena información que circula en redes. Con ustedes, estos servidores de siempre, Iván Freile, Federico Bastidas y Mauricio Maldonado, en una jornada bastante distinta a la habitual. Cuando teníamos ya todo planeado y planificado para grabar nuestro programa, pues bueno, salieron estas medidas que implicaron precisamente un tema de cuidado personal, y no solamente por un tema de salud, sino realmente por un tema de vida. COVID-19, más cariñosamente llamado como coronavirus, pues ha tenido una repercusión a nivel mundial bastante significativa, y eso no solamente como nosotros lo abordamos en este programa de hoy, tiene una repercusión seria en el tema de salud, sino definitivamente en el contexto empresarial, laboral y por lo tanto económico y financiero. Y eso es de lo que queremos hablar en la jornada de hoy, cada uno desde nuestros lugares respectivos de casa, con el famoso quédate en casa, y ahí estamos cuidándonos, y lo más importante es llegar a ustedes. Gracias por esos comentarios, gracias por todas las visitas a nuestro canal y a nuestro programa. Eso representa precisamente un compromiso para continuar y seguir adelante desde donde quiera que estemos. Mauricio, Federico, buenas noches, ¿cómo están? Hola Iván, buenas noches, Federico. Queridos televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares con nuestro programa Controles y poder de alguna manera aportar en estos momentos que estamos atravesando, aportar a las empresas, aportar a las personas que estamos haciendo teletrabajo desde las casas, tratando de generar, digamos, estas soluciones al problema sanitario, la emergencia sanitaria que se ha presentado a nivel mundial y que obviamente nos afecta a todas las personas y por supuesto a las empresas. Federico, buenas noches. Buenas noches, pero creo que tienen algún perrito, ¿no? Que también se unió ahorita al programa. Bienvenido al perrito. Hola Iván, hola Mauricio, ¿cómo están? Hola, Fede. Sí, vean, aquí haciendo algo diferente, ¿no? Y no dejando las labores cotidianas que normalmente veníamos desempeñando hasta esto de la para. Nos hemos dado la forma de ver y de seguir continuando, ¿no? Y implementando más temas, ¿no? Y gracias a la tecnología, porque esto nos ha permitido de alguna manera todos estos días ir avanzando en el trabajo que estaba pendiente. Si bien es cierto, muchos de los temas que nosotros tenemos como Cavilar, los temas de consultorías, de asesorías, no lo hemos podido hacer físicamente con nuestros socios, los hemos hecho a través de estas videoconferencias, ¿no? Entonces, saludarles al público, a decirles que sigan en sus casas, a que tengan fe que todo esto pronto pasará. Esa es la idea, que todo pase pronto. Y es curioso porque mira, cuando grabábamos hace una semana y preparábamos nuestro programa hace una semana, hablábamos del teletrabajo. Yo me acuerdo clarito cuando Fede hablaba de todas las nuevas medidas en temas de precaución que en ese momento dictaba el alcalde en función de la suspensión de clases. Y claro, hicimos la coyuntura como un tema casi que en resuelto y coyuntural sobre el teletrabajo. Y mira que al cabo de una semana nos vamos a meter de lleno, en medida de lo que realmente la profundidad de este tema nos permita hablar sobre el teletrabajo y conocer. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Arranquemos, vamos, con gusto. Vamos, de lleno, muy bien ahí. Así que el teletrabajo, ¿no? Esa famosa opción de llevar el trabajo tuyo, tu opción de desplazarte a otro sitio que no sea tu entorno empresarial cotidiano y realizarlo desde cualquier parte, ¿no? Es el famoso trabajo a distancia. Algunos lo llaman también trabajo desde casa, o incluso también, como lo decíamos, el teletrabajo. En todo caso, es una característica bastante simpática esta, porque no es hacer por hacer las cosas. Realmente es un patrón bastante delicado y es algo muy susceptible a que si no lo
no le prestas la dedicación y no le prestas la atención y le das todas las características del caso, puede venirse a menos tal y como se vendría abajo un día común en la oficina. Así que, Mauricio, ¿cómo ves tú el tema del teletrabajo? ¿Completamente viable o no? Yo ya más o menos conozco tu opinión que nos compartiste antes, pero ahora ya podemos dedicarnos de lleno al tema. Sí, bueno, de hecho hemos estado haciendo esta actividad durante estos días desde las casas. Ha sido yo creo bastante gratificante el poder compartir junto a la familia a la par de ir haciendo las tareas de trabajo. Esa es una de las ventajas que posee el teletrabajo, es decir, la posibilidad de ir compartiendo en casa con los seres queridos mientras uno puede seguir siendo productivo. Ya lo dije la semana pasada, me mantengo en mi criterio, las empresas necesitan una estructura mínima, una estructura básica que contemple la posibilidad, sobre todo me preocupa algo a mí, que es la medición del teletrabajo. Es decir, debe haber unos controles específicos, debería haber una estructura, repito, que permita que el teletrabajo sea funcional. Porque muchas veces en las empresas, en la parte administrativa, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que se necesita o se depende de alguna decisión de alguien en particular. Por ejemplo, voy a suponer un caso nada más. Una importación de un bien, por decir algo. Para que esa importación, ese proceso de importación concluya, requiere autorizaciones, pagos, tema de trámites, etcétera, que a veces sí necesitan un control de alguna persona para verificar que esas actividades se realicen. Me preocupa un poco, digo, cuando están desde la casa. Si es que la estructura no es sólida, si es que la cultura organizacional, y ahí vamos a entrar en tu tema, tal vez después, Iván, pero si es que la estructura organizacional y la cultura organizacional no permite las condiciones adecuadas, creo yo que algunas empresas van a verse retrasadas en sus actividades normales. Esa en principio yo dejaría ahí como una puerta para seguir discutiendo. Y es que es así. El Fede, ¿qué nos cuenta? Sí, verán, en la experiencia que hemos tenido en estos días, bueno, yo creo que ha sido súper válida, súper buena, pero sí habría que analizar. Yo tengo muchos amigos que todavía trabajan en instituciones públicas, bueno, otros también en privadas, pero ha sido complicado el aplicar esto del teletrabajo, ¿no? Primero porque una de las desventajas, sobre todo hablando del sector público, es que muchas de estas plataformas son de pago. Y ustedes saben que en el sector público siempre hay que justificar bien, ¿no? Hace un momento estábamos viendo algunos costos de algunas herramientas y tranquilamente va entre o sea, para tener un buen sistema de teletrabajo, siquiera se te va unos $100 al mes. Entonces, sí es un presupuesto fuerte, sobre todo, se puede decir así, en el Estado, sobre todo una forma de justificar que es medio complicado ahí. Pero de alguna manera también yo creo que es importante también el tema de la disciplina, ¿no? Porque uno a veces está en la casa, uno se confunde, cree que está de vacaciones o va pateando un poco el trabajo hacia la tarde o hacia la noche y no, a lo mejor no trabaja tan bien como lo trabaja en la oficina. Yo perdona ahí, Fede, yo leí el otro día un tuit de alguien que decía que era una señora que decía que tenía que cuidar a sus hijos, que además tenía el teletrabajo, porque tenía trabajo, digamos, que cumplir, y tenía dos niños, ¿cierto? El uno era bebé, me parece que eran 5 años, y el otro era un poco más jovencito, como de 8. Entonces, había una complicación porque justamente ahora con las escuelas están mandando por las plataformas los deberes y demás. Entonces, se le hacía un poco complicado a esta señora. Ahí un montón de gente mandó algunos, digamos, consejos que que para el teletrabajo debería utilizar lo que tú dices, las noches, que podría ser más eficiente. Pero ahí vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa si son actividades que necesitas hacerlo durante las horas laborales? Porque hay que entender algo, el teletrabajo no implica necesariamente que tú tengas libertad de tiempo. Es decir, las mismas 8 horas que tú deberías trabajar de 8 a 5, probablemente requieran de tu trabajo, pero en casa. Claro, y hay que tomar una cosa en cuenta, que ahorita estamos viviendo una situación particular.
porque las personas o los hogares que no tienen a sus señoras que les ayudan, a sus empleadas, ellas también están en su hogar, sus hijos no tienen clases, papá y mamá o solo papá están con sus hijos en su casa porque obviamente no pueden salir. ¿Y ahí cómo haces? O sea, ¿cómo te organizas? Porque también en los colegios, digo, por experiencia, están mandando algunas tareas por plataformas para que tú de alguna manera vayas haciendo el trabajo de la profesora con tu hijo, pero también tienes trabajo que hacer. Entonces, sí es un poco complicado, sobre todo en esta coyuntura que tenemos con el coronavirus, el trabajar, ¿no? O el dedicarle las 8 horas de 8 a 5, en el caso de una empresa, cómo tú incluyes en esas 8 horas laborales el tema de tu hijo, o sea, muchas cosas, ¿no? El tema de limpiar tu casa, o sea, es complicado en esta coyuntura. No sé, Iván. Claro, definitivamente esta coyuntura precisamente o esta realidad del teletrabajo que fue de la noche a la mañana fue simplemente como una solución parches, triste verlo así, pero es eso, porque de repente yo tengo que encerrarme, tengo que estar trabajando desde casa y lo mismo ha sucedido con los estudiantes, entonces igual el teleestudio o el teletrabajo. Pero eso nos deja claro que ninguna institución tenía esto considerado como un plan de contingencia y peor aún, ya no debería ser una contingencia. Una vez que salgamos de esto, todas las empresas, tanto públicas y privadas, deben considerar que la opción de teletrabajo o trabajo a distancia ya debe estar incluida dentro de sus procesos, de su plan de objetivos e incluso de la posibilidad de que sea un componente adicional. Ya puede ser que esto implique una remuneración mayor o una remuneración menor, ya depende de la empresa. Pero el mismo hecho, como decía Federico, de que implique un costo adicional para la empresa, ya representa el hecho de manejarlo dentro de un presupuesto dedicado a esta rama, dedicado a esta variación y que precisamente las personas estén destinadas a eso, para que cumplan dentro de una jornada todo el trabajo que lo harían desde la oficina. Entonces, definitivamente las pautas, como lo veíamos brevemente en el programa anterior, tienen que ser claras para la persona que está desarrollando el teletrabajo y también, por supuesto, para la empresa como tal. Y yo quiero compartirles un poco más de todos estos detalles, pero claro, como ya nos están aquí marcando el tiempo, debemos hacer un pequeño receso para unos breves mensajes y volver enseguida. Así que al regreso continuamos con esta parte de la presentación de las características propias del teletrabajo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Pero sobre todo, cómo hacerlo. Bien, lo que decíamos antes de irnos a nuestros mensajes era que precisamente el teletrabajo a partir de este episodio, de esta realidad que estamos viviendo, debe convertirse ya en un componente propio de la realidad empresarial, tanto de las públicas como de las privadas. En este sentido, vale la pena que si es que debe existir una herramienta que tenga costo, muy bien, incluyen en tu presupuesto. Si es que vas a trabajar con plataformas que son gratuitas y que la puede diseñar la misma empresa, también vale la pena. Pero en todo caso es algo que se debe planificar ya dentro de una coyuntura que va precisamente manejada de mano con la contingencia. Porque esto puede ser netamente por un tema ya para personas que necesitan hacer teletrabajo, por ejemplo, madres que acaban de dar a luz o personas que tienen su permiso de maternidad o simplemente que por algún tema no pueden asistir al trabajo. Existen realidades diversas y se puede manejar con el trabajo a distancia. Pero si es que nosotros nos ponemos a analizar ya desde la perspectiva de una
política o de una cultura de talento humano, definitivamente el colaborador que va a trabajar bajo la perspectiva y la modalidad de teletrabajo, definitivamente debe contar con un plan de acción concreto. Y uno de esos planes de acción está enmarcado en la característica principal de dedicarse completamente a la jornada dentro del tiempo y del esquema. Porque justamente, como lo decía Mauricio y también Federico, vamos a estar relacionando mi trabajo con alguien que es un cliente externo al final. Y recuerden que el cliente es esa persona que depende de la calidad, de la puntualidad y exactitud del trabajo de otra. Entonces, si yo dejo algo para la tarde y eso debía cumplir en la mañana, ya estoy desfasando, ya estoy dejando de lado los objetivos propios de mi departamento, de la organización. Entonces, debe existir definitivamente un reloj marcado igual con todas las actividades y con todas las pautas que tengas ahí. Del mismo modo, tiene que existir un espacio también para el receso o esa especie de desconexión mental, porque el estar en el mismo espacio todo el día, de todos los días, va a implicar precisamente una especie de cansancio, de aburrimiento, que va precisamente a desconectarse de una manera muy súbita y que se va a ver reflejado en realizar otras actividades. Entonces, no, un ratito me voy a ver televisión, un ratito salgo a caminar, no, y eso va a estar bien, siempre y cuando cumplas con las actividades durante el día. De hecho, está comprobado que si tú apenas llegas al trabajo, a tu oficina, y le dedicas la parte principal de las primeras 2 horas de la mañana a las tareas más importantes, más que a las urgentes, tu ritmo de trabajo se vuelve mucho más flexible y está orientado precisamente al cumplimiento de los resultados y de los objetivos que te has planteado. Eso viene precisamente de la mano con la lista de objetivos, que no es lo mismo que un listado de cosas que hacer. Cuando yo me marco cosas por hacer del supermercado, esto no hubo, pero lo sustituyo con esto. Pero en cambio, si lo marco como un objetivo a cumplir, la cosa cambia, porque ese objetivo se convierte en una misión y se convierte precisamente en la manera de contribuir a un escenario puntual de todo el bloque que yo debo atender durante esa jornada. Sí, justamente retomando lo que tú estás diciendo y sobre todo la parte un poco que quedaba pendiente del segmento anterior. No solamente hay que quedarse con la estructura, ¿no es cierto? Que como vemos, muchas de las empresas no han estado adecuadas o no han estado preparadas para este tema que definitivamente fue coyuntural, que fue por una emergencia, etcétera, sí, pero que ya hay que ir pensando, como tú dices, en un escenario posible, a futuro, en un futuro inmediato, es decir, de hoy a mañana, y que puede venirse dando de manera más bien concurrente. La estructura es importante. Después hay que analizar bien los procesos. Hay que ver la secuencia y es lo que hay empato con lo que tú estabas diciendo. Es decir, hay actividades que son prerequisitos de otras y por tanto hay que ver la temporalidad de esas actividades. Ahí viene el tema de control. Después hay que establecer qué actividades son las mínimas necesarias dentro de una organización que te generan valor y que no pueden detenerse. Vamos a pensar en una organización pequeña, ¿ya? Una organización pequeña puede ser que para una organización pequeña sea determinante el seguir emitiendo pago a proveedores, por ejemplo, ¿ya? Y si es que yo no tengo el pago a proveedores para una empresa pequeña o un emprendimiento o una MIPYME, probablemente me dejan de surtir mis insumos y probablemente yo me pago. Si es que eso sucede, la empresa deja de funcionar. Entonces, para mí, el pago a proveedores es una actividad absolutamente que me genera valor y que tiene una importancia sine qua non y que debe continuar. Entonces, ese tipo de actividades que aparentemente, cuando es normal el trabajo, la gente no las toma en cuenta, la gente no las percibe como importantes, hay que definirlas y hay que saber quién las puede hacer. ¿Que se puede hacer por teletrabajo? Sí, pero hay que saber cómo se las hace. Después, los recursos. Identificar qué tecnologías, qué recursos, qué plataformas. Lo que tú decías, en un presupuesto, Federico hablaba de las plataformas que son gratuitas y las pagadas, ¿cierto? Hay que definir cuál es la más adecuada. Por un lado, estas que son plataformas de comunicación, ¿no es cierto? En donde podemos hacer una videoconferencia, podemos dar algo, podemos generar, no sé, cualquier cosa, reuniones virtuales. Pero ojo, el teletrabajo no se resume o no se limita a reuniones de trabajo. Hay plataformas que las empresas grandes sí las tienen, en donde les dan un usuario y puedo trabajar desde mi casa con la plataforma de la empresa. Eso es una cosa. Pero también hay plataformas, digamos, colaborativas que son gratuitas o que tienen un costo menor y que no son necesariamente personalizadas en cada uno. Entonces hay que ver qué recursos necesito. Esto va de la mano con un buen internet.
Obviamente sin internet no hay cómo hacer teletrabajo, está claro. Pues hay que revisar que en las casas tengan eso, las personas que van a trabajar, y que las operadoras que dan el servicio sean las adecuadas, porque puede ser que no sea la que me está ayudando y eso me genere un retraso. Recordemos cómo era el internet, escuchado en los programas de radio en estos días, que hacen una remembranza del internet de los 90. Era terrible. Básicamente 94, 95, era con el diario, ¿no es cierto? Y se marcaba y todo eso. Lo vivimos. Entonces, los recursos es algo importante. Por otro lado, computadores. No solamente el internet, computadores. ¿Qué equipos necesitan las personas? ¿Sí? Y finalmente, la periodicidad, digamos, cronogramas, periodicidad, todo esto que requiere una planificación. Nos dijeron, mañana entran en teletrabajo. Yo estoy seguro que mucha gente no estuvo adecuada. Muchas empresas no estuvieron adecuadas. Entonces, ¿qué necesitamos? En el camino, generar una planificación. Y esa planificación, darle seguimiento y generar indicadores. Es importante lo que dice el Mauricio. Como tú decías, Mauricio, hay que identificar primero, hay que identificar qué tipo de empresa es la que tengo, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi giro de negocio? Y es importante lo que tú decías, de que si yo tengo sobre todo el pulmón o el corazón es un departamento que siempre él va a tener los inputs para yo generar la salida, a lo mejor este departamento no debería moverse de ahí, porque es el que va a estar bombeando de información. Entonces, sí hay que hacer un verdadero análisis antes que decir, tú te puedes ir, tú no te vas, siempre debemos estar concatenados todo eso, ¿cierto? Hay por ejemplo, departamentos dentro de una empresa o funciones específicas dentro de una empresa que necesariamente te trazan el campo y tú vas y armas los equipos, pones las direcciones hablando de fútbol, ¿no es cierto? Y tú presentas en un determinado tiempo, que no necesariamente tienes que estar consumiendo recursos de la empresa y te lo puedes llevar afuera, ¿no es cierto? Eso básicamente es una consultoría, una asesoría, un freelance, que básicamente vendría a ser, yo en este tema de teletrabajo los comparo mucho al freelance, con el que dentro de una empresa puede realmente hacer teletrabajo. Sí, pero eso hay que identificarlo bien, porque igual siempre tienes que presentar los productos. Como tú decías, también hay herramientas colaborativas. Yo me acuerdo que estuvimos en una empresa que usábamos el Trello, ¿no es cierto? En donde en este Trello te permite organizar a los departamentos y trabajar por objetivos, y tú vas viendo cómo van avanzando esos objetivos. Entonces ahí de alguna manera es un tablero de control donde tú puedes revisar lo que cada departamento y sobre todo cada técnico o gente que trabaja contigo lo va realizando, y en los tiempos te van saltando alertas cuando una actividad no se cumple, o tú vas revisando el por qué no se hizo esa alerta, ¿no? Hay un sinnúmero de herramientas, pero como lo dije en el inicio, siempre hay que determinar o ver cuál es el giro del negocio, y dentro de este giro del negocio, cuál es el departamento, persona o personas que no podrían moverse de la empresa porque son importantes, son los que dan los insumos a todos, ¿no? Ahí yo tengo una observación y me parece absolutamente válida en este momento de lo que acabas de decir. Las empresas, la primera forma, ¿no es cierto?, de determinar quién hace teletrabajo y quién no, es aparentemente simple. Las personas que se dedican a producción no pueden hacer teletrabajo, listo. Los administrativos pueden hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Inclusive eso nos dijo el gobierno, eso está pasando en las instituciones públicas, en la alcaldía sucede lo mismo, es decir, es la primera forma de determinar quién sí, quién no, ¿ya? Pero esa de pronto es la más rápida y la más fácil, no necesariamente la más correcta, porque sobre la parte administrativa, y ahí es donde empato con lo que dijiste, hay gente que puede ser tan indispensable por X y Y razones que probablemente no pueden hacer teletrabajo o no lo pueden hacer en primera instancia. Lo pueden hacer después, pueden unirse al teletrabajo en una segunda etapa, ¿sí? Voy a pensar en la gente de sistemas, en la gente de tecnologías de la información. Son las personas que tienen que coordinar que el resto de personas de la empresa puedan acceder a un teletrabajo, y solamente cuando ellos puedan verificar que todo el resto de la organización ya está trabajando de manera correcta,
con los recursos, con las actividades, con las plataformas, etcétera, 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 solo ahí ellos podrán hacer el teletrabajo. Por caso contrario, no. Pensemos en las radios. Mucha gente está haciendo los programas por teléfono, textualmente, están llamando. Pero ¿quiénes están ahí? Los operadores. Los operadores no pueden hacerlo por teléfono. Ellos tienen que estar físicamente ahí. No queda opción. El que maneja la consola, ¿no es cierto? Te manda propaganda, te pone la canción, Así es. Un testimonio de un estudiante. Ayer yo desarrollé clase en línea, precisamente la universidad ya tenía preparado este plan de contingencia. No pensó jamás que las cosas serían tan rápido, pero lo tenía ya listo. Y precisamente uno de mis estudiantes decía, él trabaja dentro de la parte comercial de una embotelladora de bebidas gaseosas acá. Y decía, claro, todos los administrativos estamos precisamente en el área de teletrabajo, estamos trabajando desde casa. Y entre paréntesis contaba, claro, mi mamá también está trabajando y de paso mi hermanito chiquito también está haciendo las tareas, entonces la casa es una locura. Entonces escuela y oficina a la vez. Y claro, mientras tanto las personas de la planta en producción y los de logística en transporte, las personas de logística también están ahí en las oficinas y en las instalaciones. Entonces eso te da la pauta que precisamente en la vida real se cumple eso, porque solamente ciertas personas y ciertas áreas de la organización pueden estar definitivamente trabajando desde esta modalidad a distancia. Mira, hoy conversábamos con dos colegas que los vamos a tener en los próximos programas, con Manuel Quiñones y con Fernando Basto. Una sorpresa que estamos preparando ya. Quienes nos van a acompañar seguramente en los próximos programas reforzando este análisis mientras la gente se mantenga en casa. Y claro, ellos también decían, como igual que nosotros, que la única opción que tienen en este momento por ser colegas consultores es hacerlo desde o por estos medios. O sea, no hay otra manera. ¿Cómo puedo acercarme a una empresa que primero no está trabajando, partiendo de ese hecho? Entonces no está haciendo sus labores cotidianas normales. Yo mal puedo ir y asesorar, por más de que haya un contrato, por más de que haya algo ya establecido, o peor, una capacitación. La tienes que hacer por medio de esto. Y Manuel puntualmente nos contaba que muchas de las conferencias de él han tenido que cambiarse a hacerlas virtuales. Entonces, a partir de ahora va a comenzar a hacer, en estas semanas, prácticamente tiene su agenda copada, pero con conferencias virtuales. Es interesante ver cómo hay actividades, en cambio, que 100% se pueden hacer como teletrabajo. Claro que sí. Eso es lo que te da la pauta precisamente de determinar cuál es el espacio y dónde vas a situar esa oficina dentro de la cual tú te vas a desarrollar, porque dentro de tu casa concretamente debes en cierta forma llevar tu oficina a la casa. Entonces hay que partir que precisamente el teletrabajo te obliga a desarrollar precisamente ya a ti como teletrabajador, como una persona que quiere optar por esta opción, ya sea porque eres independiente o porque la empresa te lleva a desarrollar eso de esta manera, pero te toca y no puedes cargar todos los expedientes o todo el volumen físico de archivos o cosas así. Te toca precisamente, y es eso, te toca adaptarte a una nueva realidad que es el hecho de tener digitalizada toda esa información y tener digitalizada en un buen espacio en la nube o a lo mejor en un medio físico de transporte como un disco duro externo o algún pendrive de una capacidad alta. Lo cierto es que ese espacio debe ser precisamente un lugar sagrado para que desde ahí tú puedas trasladar todas estas oportunidades de trabajo y precisamente desarrollar toda la cuestión laboral. Por eso es que vale la pena que ese lugar sea precisamente una especie de santuario para que tu oficina se convierta precisamente en el lugar exclusivo para que tú puedas cumplir los objetivos que tienes previstos. ¿Tú crees que toda la gente es apta para aplicar eso en sus lugares, desde sus lugares? No porque la gente no sea apta, sino que precisamente al no existir una cultura de teletrabajo, no existir una filosofía, y no solo en el sector privado, sino también en el sector público, en términos generales, en el empresarial, no puedes tú de la noche a la mañana generar una especie de herramienta que a la larga se va a confundir, porque el teletrabajo en realidad es mucho más que llevarme el trabajo a la casa, cumplir con las tareas, despachar unos cuantos correos electrónicos y por ahí atender unas 2 que 3 llamadas y ya estoy trabajando en casa. Eso es simplemente cumplir con la labor.
El teletrabajo está precisamente anclado a todo un proceso y a todo un escenario de cumplimiento de tareas y de objetivos que están anclados a mi plan como colaborador de la Puede organización. ponerte la camiseta, más o menos, ¿cierto? Definitivamente, es parte de un sentido de pertenencia y de una actitud de compromiso que me dice, yo, en donde quiera que esté, debo trabajar. Es la típica, solamente me salgo un ratito del tema del teletrabajo. Yo salgo, voy al trabajo, estoy en la oficina todo el tiempo, pero de repente pido permiso y me voy al banco. Y claro, el banco me tomó 1 o 2 horas, o una diligencia personal me toma 1 o 2 horas. Perfecto, ¿qué hago yo? Debo de alguna manera retribuirle a la empresa esas 2 horas, porque lo hice en mi tiempo de trabajo. Entonces, está mal que al final del día yo salga a la hora de siempre, cuando en realidad esas 2 horas ya le están perjudicando. Pero ves, es un sentido ético. Entonces, ya conectando esto al escenario del teletrabajo, yo debo tener toda una estructura planificada en el lugar en donde yo vaya a realizarlo, para precisamente cumplir y atender a los clientes en función de sus necesidades. Acuérdense lo que decíamos hace un rato: calidad, puntualidad y exactitud en el trabajo que yo realizo para otra persona. Entonces entra también el tema generacional, no tanto por la persona, sino por las habilidades que esa persona o que ese colaborador haya desarrollado. Entonces, si yo voy a estar dentro de un escenario de teletrabajo, a lo mejor, ¿qué sucede si es que yo me encuentro con que falló el computador o que falló mi conexión a internet? ¿Quién me ayuda? ¿Tengo la capacidad, o la empresa está en capacidad de tener un soporte técnico que me brinde todo ese respaldo durante mi jornada en casa? A lo mejor la respuesta es sí, pero si fuera negativa la respuesta, ¿qué va a pasar? Entonces yo como colaborador debo estar en la capacidad ideal de decir, es que me falló esta conexión, o no tengo la configuración, o la aplicación necesita una actualización. En fin, tantos escenarios que en el mundo tecnológico nosotros sabemos cómo solucionarlo, pero que en la vida real a lo mejor puede ser simplemente el pretexto para no cumplir con una tarea. Claro, que ahí volvemos otra vez, perdón Mauricio, creo que iba a decir algo, volvemos otra vez en otra herramienta de TICS, que por ejemplo se me ocurre a mí el TeamViewer, que si tú, Iván, estás en tu casa, se te dañó alguna configuración, yo como TICS te instalé previamente en tu computador el TeamViewer y yo te voy indicando cómo hacerlo, ¿no? Exacto, tú tomas el control remoto de mi computador y puedes solucionar el problema. Claro, pero ahí volvemos a caer en lo mismo. Eso en cuanto a software, porque si fuese hardware no puedes arreglarlo por ese medio. Exactamente. Al final termina habiendo dos escenarios. El uno, que efectivamente debería estar planificado todos los recursos, y dentro de los recursos incluso el mantenimiento, porque eso es parte de los recursos, ¿sí? De los equipos y de los insumos necesarios, incluso en la parte tecnológica, que creo que es lo fundamental en el teletrabajo. Y por otro lado, el tema del compromiso con la empresa, que ahí viene el problema básico con ciertas personas que no tienen ese compromiso o no se identifican, más allá del sueldo, con las empresas. Entonces, si no se puede trabajar por objetivos, que sería lo ideal, si no se puede trabajar por proyectos, que sería una gran ventaja, lamentablemente muchas de nuestras organizaciones sabemos que son inclusive de origen familiar, y por tanto terminan siendo los mismos dueños, los principales, los CEOs, las cabezas, son normalmente personas cercanas a las familias. Entonces, esas personas más o menos tendrán un compromiso diferenciado con los dueños y con las organizaciones. Pero de ahí para abajo, el compromiso parte del ingreso que yo recibo mensualmente, más no de realmente comprometerme con las empresas. No estamos hablando de la realidad de Japón, por ejemplo, en donde, claro, la gente sí está muy comprometida con su empresa y demás. Aquí lamentablemente no funciona así. ¿Cómo lograr, Iván, que la gente tenga ese compromiso dentro de las organizaciones? Es un tema de cultura organizacional, y es precisamente lo que tú decías. La mayor parte de empresas acá en nuestra realidad nacional ecuatoriana es precisamente que se manejan bajo esquemas familiares. Entonces, esos esquemas familiares no siempre, y la mayor parte de veces, no están orientados, no se encuentran orientados hacia una realidad objetiva de un contexto organizacional. Entonces, esa filosofía de misión, visión, valores, casi siempre tiene un sesgo que está marcado netamente por la productividad, y está bien, pero sería perfecto, o se acercaría mucho a la perfección, si es que esa filosofía tendría una orientación de proactividad hacia el cliente, en donde yo piense también en el bienestar del cliente, tanto interno como en el externo, de tal forma que yo puedo ya como empresa decir, muy bien,
Hoy estamos haciendo teletrabajo, pero acuérdense que el beneficiario final de todo esto debe ser mi cliente interno y mi cliente externo. Por ejemplo, veía el caso de una empresa que debía, y esto es de hoy día, de una empresa que debía entregar la liquidación a un cliente. Y estas liquidaciones normalmente las manejan con cheque. Entonces hablaron con la persona que manejaba esa cuenta y decían, ya, necesitamos ponernos en contacto con el cliente para que nos facilite un número de cuenta y hacerle la transferencia. ¿Notas cómo una contingencia les toca cambiar un proceso, pero sobre la marcha? Es decir, a fuerza de desventura. Es decir, hasta antes de las medidas de restricción, yo te pagaba con cheque. A partir de una medida de restricción de algo completamente coyuntural, ya tengo que hacerte una transferencia bancaria. Queda hasta más sencillo, ¿no? Es muchísimo más sencillo, más ecológico, más sustentable, más todo lo que quieras. Entonces, todo ese escenario, pero ¿por qué? Porque hay una coyuntura de por medio. Entonces, la emergencia nos obliga a cambiar la forma de pensar, cuando en realidad la forma de pensar debería estar orientada a todos los posibles escenarios de emergencia. Porque hoy precisamente nos podemos jactar de decir, sí, mira, yo tengo un internet de alta velocidad, banda ancha, que tienes, muy bien. Pero si mañana se caen todos los satélites, se caen todas las transmisiones, ¿cómo se va a desarrollar ese teletrabajo? Es decir, ¿cómo está mi capacidad de colaborador para cumplir con mi compromiso organizacional? Quizás no sobre la marcha, pero sí en un plazo más o menos decente para que las personas puedan comprender que también somos humanos, las empresas al final están hechas por personas y cualquier demora, cualquier retraso, precisamente se va a cumplir, no en el plazo que te habría prometido, pero dentro de un plazo cercano. Porque y ahí volvemos a caer en el tema de la planificación. Efectivamente, no fue planificado este tema, pero recordemos que esto es una emergencia sanitaria mundial. Ahora bien, ¿qué sucedería si es que el mismo tema fuera por una afectación, digamos, natural, de una catástrofe natural? Pensemos en un terremoto. Dios no quiera y el día de mañana hay un terremoto en Quito. Si es que eso sucede, lo que tú estás mencionando, probablemente las plataformas de internet no van a ser las adecuadas. La gente, mientras se va recuperando, ya pasó en Manta hace unos años, mientras las empresas se comienzan a recuperar, todo este teletrabajo suena muy bonito, pero si no hay una planificación de por medio, no vas a poder trabajar más allá de que tengas la voluntad o el compromiso, que ese es el otro aspecto. Ahora bien, saliéndonos un poco o digamos rematando este tema, yo sí creo que por otro lado hemos visto los problemas, pero por otro lado hay empresas que estaban ya preparadas y que por supuesto van a ser beneficiarias de esta coyuntura. Siempre las crisis generaron beneficios en ciertas industrias. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, en las guerras mundiales, las revoluciones, etc., siempre hubieron empresas que fueron beneficiarias con estas catástrofes, entre comillas. Y creo yo que las empresas que estaban más preparadas en este momento para el teletrabajo, por ejemplo, son las primeras que van a obtener beneficios y probablemente logren mantener un esquema o cierto porcentaje de trabajo bajo este sistema. Porque efectivamente puede resultar incluso mucho más económico desde el punto de vista financiero. No necesito arrendar oficinas tan grandes, no necesito mantener ciertas personas de mantenimiento justamente, de seguridad, etc. Todo eso, esos rubros pueden ir bajando en la medida en que yo no necesito tener a todo mi personal metidos en una oficina. Definitivamente, de hecho ese es el famoso futuro del teletrabajo. Hay predicciones que en este momento las maneja la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y te dice que más o menos unos 25 millones de empleos caerían en función de toda la situación que se está viviendo por la emergencia sanitaria justamente a nivel mundial. Entonces son ya 25 nuevos escenarios de cómo vamos a desarrollar una modalidad de trabajo que nunca antes la conocíamos, o que si la conocíamos no era lo que pensábamos. Entonces cambia la realidad completamente y la empresa precisamente tiene que desarrollar precisamente una filosofía organizacional que te permita a ti decir, sí, tú ya no vas a trabajar en relación de dependencia conmigo, pero te conviertes quizás en mi proveedor y tercerizas de ese servicio. De tal forma que ahí es donde se hace presente el famoso futuro del teletrabajo.
Las tendencias ahora ya lo dicen así. Mira que Estados Unidos maneja de todo el tema de su fuerza laboral, más o menos 30-40% de esa fuerza laboral están personas independientes por completo. Entonces, esa ya te da precisamente una pauta de cómo el teletrabajo va creciendo. Obviamente hablamos de una economía y de un país con una fuerza laboral significativa, pero si eso lo ponemos en retrospectiva, nos pondríamos a ver que precisamente Estados Unidos, no muy atrás, apenas en los años 90, manejaba escenarios todavía de grandes corporaciones. No es que ahora no las tenga, pero estas grandes corporaciones eran bastante numerosas en términos de concurrencia de personal, y poco a poco fueron limitando. Cuando descubrieron que precisamente no debían tener, o no era negocio tener un call center en el propio país, sino que podían eliminar ese call center y tercerizarlo en otro país del mundo para dar servicio en Estados Unidos o para dar servicio en el resto de Latinoamérica, pues simplemente las cosas cambiaron. Y esa ya fue una forma de introducir un teletrabajo y a distancias significativas. Mira. Claro. Y ahí, Fede, no sé si estás de acuerdo, estamos otra vez cayendo en el tema de la era de la humanidad, Mar Vidal, ¿no? Mar Vidal. El libro de él. Deberíamos invitarlo a Mar Vidal un día de estos. El trabajo se va a transformar. Ahora por una coyuntura, pero al final todos vamos a terminar ligados de una o de otra manera, y lo estamos ya haciendo, lo estamos ya viviendo, a la transformación digital. Es que te pones, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en este momento, ¿no es cierto? Ustedes se han descargado ustedes de sus celulares del Tipti, ¿no es cierto? La aplicación que te va a hacer compra del Supermax y todo eso. Sí. Ahora te metes a Tipti y en 2 días se traen lo que quieras comprar. Eso te quiere decir que eso es un mercado que todavía falta por explotar, ¿sí ves? Y lo que tú dices, no. Lo que dices de Mar Vidal y lo que Iván hablaba de los 25 millones de plazas que se perderán, en un futuro va a ser así. Ya no vas a tener tú ni que moverte y te vienen a dejar las cosas o todo hacerlo a través de algo virtual, ¿no? No sé, creo que hay Sí. Es tan curioso esto que mencionas de Tito y Fede, que es algo que deberíamos considerarlo para un espacio en Cavilar, porque justamente lo que decía Mauricio, estas experiencias quizás no se están haciendo millonarios, pero estamos descubriendo cómo está generándose una nueva forma de negocio. De hecho, hoy veía en uno de los grupos de chat, uno de los de la universidad, graduados, exalumnos, perdón, que Titi está buscando personal para sus filas, date cuenta. Entonces, surgió la necesidad. Entonces, las personas que en su estructura estaban ya no abastecieron con el servicio. Y es cierto, tú ya tenías en horas el pedido. En horas. Sí, puedes decir mucho, pero es lo que te demoras en el supermercado. Dada la situación y dada la coyuntura, ya están justamente lo que decía Federico, para 2 o 3 días después. Entonces, eso es precisamente un caso que deberíamos analizarlo y tenemos que encontrar la forma de invitar a una de las personas que trabajan en la aplicación para que puedan precisamente compartir la experiencia y de cómo esta situación está ayudándoles a generar empleo y se están convirtiendo en nuevos empleadores, date cuenta. Mira, y esos son los nuevos modelos de empleo que probablemente van a surgir. Absolutamente. O sea, son los nuevos modelos de negocio, como pasó con los taxis, como pasó con los videos, como está pasando actualmente con la radio y la televisión, porque efectivamente, mira, este programa lo estamos transmitiendo desde una plataforma que no es la televisión tradicional. Asimismo se maneja, digamos, otros medios de comunicación, todo lo que es redes sociales. El periódico ya dejó de ser físico hace mucho tiempo. La gente lee, pues, o sea, puedes tener todavía el periódico, sin embargo, ya no es lo mismo, digamos, que antes, cuando los papás se sentaban los domingos a leer el periódico, ¿recuerdan ustedes? Ahora ya no, ahora todo el mundo lo ve en un dispositivo. Ya sí ha ido cambiando varias cosas. En este momento, por esta emergencia, se da un nuevo modelo de negocio que es efectivamente las compras en línea. Y no solo eso, yo estaba viendo, porque me ha llegado publicidad en este tiempo de un montón de lugares, no solo de comidas. Ahora te traen, no sé, desde cosas tan suntuarias como en un almacén que te vende cosas importadas, puedes pedir una lámpara y te traen a domicilio. O sea, cualquier cosa. Efectivamente, los domicilios ahorita se están generando
de tal suerte que evidentemente va a haber. Ahora, me preocupa algo, va a haber más de empleo, me preocupa algo, el nivel de empleo, pero me parece que ese en sí mismo es un tema como para otro programa, pero sí creo que quisiera dejarlo planteado para de pronto un segundo programa y con los invitados que Claro, puedan porque esto te da para, esta coyuntura actual te da para hablar de muchas cosas. Igual, vuelvo tras de lo de Mar Vidal. Ahorita un taxi, ¿qué están haciendo los Uber? No pueden salir porque a lo mejor uno de ellos puede tener el coronavirus. Pero ¿qué pasaría si los Uber fueran autónomos? Exactamente. Vos te Claro. subes, vas y no tienes contacto con el humano. Absolutamente. Pero a eso yo voy. A mí me preocupa el nivel de empleo que se va a generar. Porque sí, puede haber más empleo o de otra manera, pero probablemente los ingresos, o sea, si tú te dedicas a repartir o a colaborar con estas empresas que reparten, no vas a ganar lo mismo que probablemente estabas ganando en uno. Sí, puede ser. O sea, siempre esas distorsiones que te genera el propio mercado y hasta que se va igualando son las que a mí un poco me preocupan en este momento. Más allá de que efectivamente hay una fuente de trabajo, ¿no? Definitivamente. Creo que nos desviamos un poquito, ¿no? Pero eso, como dice Mauricio, no, sería para al contrario, de hecho, todo tiene una coyuntura y una cercanía tan significativa que un tema lleva al otro. Yo les propongo algo, vamos a un breve mensaje, regresamos para dejar planteadas algunas yo no les llamaría conclusiones, yo les llamaría los nuevos pensamientos o quizás las nuevas ideas que puedan surgir con relación a todo este tema de teletrabajo. Y como vemos, no está solamente descrito en un manual de funciones ni un análisis de brechas. Al contrario, creo que abre precisamente toda una realidad nunca antes pensada en el tema de desarrollo organizacional y por supuesto de la propia gestión de talento humano. Así que volvemos en contados minutos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta y bueno, lo que van a ver ustedes acá en función de lo que el comercial nos hablaba es precisamente este programa, el Pro Bachiller. No vayas a estar estresado ni preocupado con el proceso de tu graduación. Cavilar tiene el programa en línea, el curso de plataforma online, con tutorías personalizadas que te guiarán precisamente en tu proceso de graduación, en esa meta que tú quieres alcanzar y que quieres cumplir y que a veces precisamente te genera algo de estrés. Esto no solamente tiene que ver con un soporte académico, sino precisamente con un soporte emocional que te guíe y que te dé precisamente toda la seguridad que tú buscas justo ahora que estás por graduarte. Tienes acá unos días todavía más en esta emergencia sanitaria. Dedícate a sacarle partido a esta herramienta. Y para quienes son padres de familia y tienen ya sus hijos que están por graduarse, tomen en cuenta esta sugerencia que les echará una mano y que será el complemento ideal en el proceso de formación de sus hijos. Muy bien, caballeros, estamos ya cerca de concluir esta emisión de Controles, esta vez en honor al teletrabajo, un Controles de teletrabajo. Así que, Mauricio, le damos oportunidad al teletrabajo. Sí, definitivamente. Es una herramienta válida. Es una herramienta
válida no solamente para esta coyuntura, que creo que en este momento fue más bien obligada, pero creo que deberían las empresas ir consolidando este esquema de trabajo, capaz de que pueda convertirse en una herramienta funcional dentro de las organizaciones, no solamente para el área administrativa, no solamente para el área de pronto de ventas, en definitiva. Hay muchas áreas de la empresa que creo que pueden aportar desde el teletrabajo. Me mantengo en mis puntualizaciones finales respecto a este tema. 1, mantener una estructura adecuada. 2, procesos claros. 3, coordinación y planificación. 4, asignación prudente y conveniente de recursos. Y 5, definir claramente cuáles son los parámetros de entrega, puntualidad y demás para poder generar el compromiso que necesita la gente dentro de las empresas para poder cumplir con este esquema de trabajo. Fede, le damos oportunidad al teletrabajo entonces. Sí, yo creo que sí. Ya Mauricio dijo todos los pasos en resumen de lo que se lo debería hacer. La ventaja también es que nosotros también podemos ayudarles en este sentido a facilitarles, a hacerles pilotajes dentro de sus empresas, tomar como pilotos de departamentos y construirles una herramienta importante. Si ustedes toman en cuenta también una ventaja del teletrabajo ya para la parte del medio ambiente, se puede decir, ¿no es cierto? Si han visto ahorita en el cielo de Quito hay menos smog, menos tráfico. En otras partes del mundo hay fotos que circulan de Venecia, de algunas partes en las que los animales están regresando. Entonces también veámosle por ahí, ¿no? Un poco para vivir mejor en comunidad aplicando esta herramienta. Es real eso. Ayer, porque esto fue la experiencia de ayer, 6 de la tarde, escuchaba los pajaritos cantar, y eso es algo que solamente... Los gorriones regresaron. Exactamente, volvieron. Yo solamente los escuchaba en la mañana y nada más. Ya cerca de amanecer, pues se les escucha, pero ya en la noche fue algo muy grato escuchar todos esos cantos de una manera bastante vívida y muy sentida. Entonces, como que también estamos dando un espacio a los otros hermanos, a los otros seres que cohabitan con nosotros en la naturaleza. Y definitivamente, claro, el teletrabajo ya, definitivamente creo que llegó para quedarse, pero no puede ser precisamente una gestión improvisada, no puede ser definitivamente jamás una herramienta que se le aplique solamente como un recurso para cumplir las tareas y como para desarrollar aquellas cositas que quedaron pendientes. Debe ser estructurado bajo una base mucho más sólida. Insistimos en esto e insisto en esto, en el tema de una filosofía organizacional que vaya de la mano precisamente con el compromiso del colaborador y por supuesto con el compromiso de la empresa. Sobre todo porque es un escenario en donde la persona debe precisamente cambiar su mentalidad completamente. Para ti que estás haciendo en teletrabajo, para ti que has debido incorporarte a esa modalidad laboral, te recomendamos que ante todo no hagas nada que no harías en tu oficina. Entonces el tema de cruzar por ahí temas domésticos o el tema de cruzar temas personales, no, deja tu espacio de teletrabajo para lo que es precisamente el cumplimiento de tu obligación laboral. Organízate de tal manera que, ok, si tienes que ayudar en casa o tienes que hacer algo, lo hagas, está muy bien, es parte de tu vida como ser humano, pero que eso no vaya a interferir bajo ningún punto de vista lo que tú estás haciendo y lo que quieres hacer en función del cumplimiento de los objetivos de tu empresa y de tus objetivos como colaborador y como profesional. Sí, de acuerdo. Creo que estamos dejando unas pautas claras. Espero que la gente pueda disfrutar de este programa. Ahí estamos gustosos de poder colaborar con las empresas y con la sociedad en general en estos momentos de emergencia, en estos momentos que probablemente la gente está buscando incluso qué es lo que puede, digamos, mirar. Estamos a veces cansados solamente de las noticias, ya sabemos cuántos casos confirmados hay, cada vez eso está subiendo, tenemos que por ende mantenernos y probablemente esto dure 30 o 60 días, no sabemos todavía. Lo importante es cómo la gente se va a ir acostumbrando a estas actividades mientras el país no se detiene. Porque el país, lamentable y positivamente más bien,
tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando, tiene que seguir trabajando la gente y obviamente ahí todos debemos colaborar y empujar esta gran rueda para que el país, digamos, salga adelante como sociedad y obviamente no solo el país, sino todo el mundo. Hablando de esto, en los próximos programas tendremos un par de invitados que me parece nos van a colaborar mucho con este tema del teletrabajo, continuando con este tema, pero básicamente enfocados en temas muy puntuales. El uno es neuromarketing, marketing digital, y el otro obviamente el tema de neuroventas. Claro que sí. Y finalmente, para despedirnos, Iván y Mauricio, aprovechemos este tiempo como empresarios para ver qué tenemos mal en la empresa, siempre viendo el tema de procesos, cliente, que ese debe estar en el centro de todos nosotros, el talento humano, para tener un nuevo modelo de negocio. Entonces, no quitemos de vista estas 4 aristas al momento de ver si es necesario o no aplicar un teletrabajo. Claro que sí. Bien, Federico, Mauricio, les deseo todo lo mejor. Dejamos marcada la certeza de que en esta próxima emisión estaremos también saliendo por este medio. Lo importante es cumplir con nuestra audiencia, con estos nuevos seguidores, con estos nuevos amigos que están del otro lado de la pantalla, que nos siguen y que confían en estos 3 servidores, en esta empresa, en esta mística de Cavilar, en el Piensa, Siente, Actúa. Les deseamos lo mejor para ustedes, Mauricio, Federico, todo lo mejor. Cuídense, cuiden a los suyos. Y para ustedes que están allá viéndonos, que están explorando el mundo de las redes sociales, cuídense, quédense en casa, manténganse así, cuiden a los suyos, que de esta saldremos, pero no importa, es bueno que marquemos esta experiencia, algo nunca antes visto. Experiencias nuevas deben convertirse en aprendizaje definitivamente y ser algo que lo estaremos reiterando constantemente. Por eso es que acuérdate siempre que detrás de los sueños hay esfuerzos que la gente no ve, pero esos esfuerzos, si están anclados al miedo, no van a llegar a ninguna parte. Así que lo mejor para ustedes, cuídense mucho y nos vemos en el próximo Controles. Hoy fue el día de grabación, 18 de marzo, y nos vamos contentos de poder haber desarrollado este conversatorio al estilo Cavilar. Piensa, siente, actúa. Controles se despide por ahora, pero volverá pronto. Hasta una próxima ocasión. Chao.